Este proyecto interdisciplinar que les estamos presentando lo desarrollamos con la profesora de español que se llama María Clara Trujillo y quien les habla Lina María Leiva. Yo soy la docente de Ciencias Sociales. Lo llamamos recorrido de la formación de la ciudad como concepto por medio de Macondo como espacio literario. La idea entonces era hacer una relación entre la disciplina de ciencias sociales, los conceptos de geografía urbana y lo que tiene que ver con la representación en el espacio literario que hace Gabriel García Márquez a través de su novela 100 años de soledad, donde por medio de la formación no solamente de la ciudad como espacio social, sino como espacio geográfico, nos puede mostrar las diferentes interrelaciones que se dan entre el espacio y el ser social y cómo estos dos van generando comunidad. La idea entonces de este proyecto era extrapolar esos conceptos que estábamos viendo de geografía urbana y poderlos ver evidenciados en el desarrollo de una ciudad como es la ciudad de Macondo. Sobre el proyecto que se hizo en Ciencias Sociales, considero que es un proyecto que genera aprendizajes altamente significativos porque le permite a las niñas aprender transiciones del pensamiento narrativo expuesto en una obra a un pensamiento espacial, recrear el espacio que en algún momento uno se imagina como lector y volverlo un plano y algo pues con un carácter tridimensional. Esto permite que las niñas piensen el espacio en una concepción narrativa e histórica que les permita entender con claridad que somos sujetos o seres humanos que dependemos de un tiempo y de un espacio. Considero que es una iniciativa maravillosa porque el conocimiento no se da de manera fragmentada, sino que al contrario se da en versiones completas y no separadas como muchas veces lo vemos en las aulas convencionales. Bueno, el proyecto surge a raíz de la coincidencia que las profesoras encontramos en el tema que está abordando. Lina, la profesora de sociales, empezó a trabajar toda la temática del urbanismo, de la incidencia del espacio en el desarrollo de la sociedad, etc. Y yo, por mi parte, como profesora de literatura, pues estaba trabajando con mis alumnas en ese momento la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y coincidía con el estudio de sus etapas evolutivas como sociedad, como espacio, digamos que todo el asunto geopolítico de la novela. Entonces coincidimos con Lina y decidimos que podría ser interesante tanto para las niñas como para nosotras encontrar unos puntos a través de los cuales pudiéramos establecer relaciones. Entonces, de ahí nació el interés del trabajo interdisciplinario. El proyecto empieza de una forma muy chévere y es cuando nos sentamos a hablar con la profe de español y me cuenta de lo que iba a desarrollar en su clase alrededor de la novela de 100 años de soledad. La idea de poder generar una conexión entre los conceptos que yo estaba viendo en clase y un desarrollo de una ciudad fue una característica muy importante para poder nosotras unirnos en cuanto a temáticas, en cuanto a experiencias y poder generar esa conexión que generamos dentro de este trabajo. El fin de este trabajo interdisciplinario entre español y sociales nos permitió tener un entendimiento mucho más completo y desarrollado en cuanto a los conceptos de ciudad y a la interpretación de la literatura de 100 años de soledad, digamos. Bueno, desde mi punto de vista, los objetivos principales de este proyecto interdisciplinario era, en español, ir más allá de tan solo el análisis literario del libro 100 años de soledad y en sociales generar un mayor entendimiento de las dinámicas sociales que se generan en nuestro país. Y para mí el proceso, a pesar de que fue un proceso duro, fue un proceso que me dejó muchas enseñanzas porque logré asociar más el contexto de nuestro país con el desarrollo urbano y con todas las dinámicas sociales que han transcurrido a través de los años en nuestro país. Y con este trabajo interdisciplinario logré verlo desde el punto del libro de 100 años de soledad, que mostraba sobre todo las dinámicas sociales y las culturas y cómo
y desde el punto de sociales, cómo el desarrollo y el urbanismo, la urbanización afectaba esas dinámicas sociales y el lugar al que llegaba. El proceso del proyecto básicamente pues, para nosotras fue relacionar lo que era el concepto de ciudad y todo lo urbano con Macondo, entonces pues, la historia de Macondo, las inmigraciones y cómo el lugar se volvió lugar urbano. Bueno, el proceso fue que nos dividimos en grupos y primero empezamos a hacer unos dioramas que básicamente es como una maqueta pero coge símbolos pequeños que puedan demostrar varios conceptos y luego después de presentarlo al curso y entender, lo que hacíamos es que hacíamos un plano para mostrar ya todo lo que era urbanismo, entonces el lugar, el nivel de urbanismo, los grupos, bueno, todo lo que es lo físico y pues lo que hacemos es que lo compartíamos con el resto del curso para tener así como todas entender lo que habíamos hecho y pues comprender el libro de la forma social y la forma literaria. Este fue un proceso largo desde el inicio del trimestre hasta el final que abarcó todos los aspectos del cuento, del libro de Gabriel García Márquez. Empezamos haciendo unos dioramas de las etapas de desarrollo, que eran en total 5. Cada grupo diseñó un diorama respecto a su etapa y lo expusimos todas enfrente de todo el colegio. Después desarrollamos un plano en el que se mostraba el mismo diorama que ya habíamos hecho, pero de una etapa diferente. Y al final elaboramos un cuadro en el que mostraban las características de cada etapa y se comparaban. Entonces logramos diferenciar qué sucedía en cada momento y los hechos históricos que transcurrieron en Colombia. Descubrimos cosas interesantes dentro del proceso que ellas llevaron, no solamente todo lo que logran plasmar en la representación gráfica que se da desde las interculturales sociales y en la representación que se da con el diorama, sino además todas las relaciones que logran generar cuando ya se les da la estructura con categorías en un cuadro comparativo por etapas de la novela. Lo que intentamos hacer fue explíquenos con conceptos geográficos, con conceptos de geografía urbana, qué está pasando en Macondo, cómo está cambiando esta sociedad y cómo está cambiando ese espacio físico. Entonces fue supremamente importante que las niñas no solamente se quedaran en lo que nosotros lográbamos generar en clase, sino que ellas dando un poco más de su contexto, generando un poco más de preguntas alrededor de lo que se les estaba cuestionando, lograran interconectar estas dos asignaturas, interconectar estos dos trabajos que se estaban dando y llegar a generar una representación aún más grande de ese proceso de desarrollo de la ciudad. Considero que el mayor hallazgo o el movimiento más importante en esta experiencia con Lina y con las alumnas de noveno fue enfrentarnos a la posibilidad tan valiosa de conocimientos que puede que en un principio se consideren que son exclusivos de un área, pero que mediante la conexión temática las niñas pueden entender que hay una serie de reflexiones y de planteamientos que definitivamente son transversales. Todo lo que tenga que ver con la condición humana es transversal. Entonces, creo que eso fue lo que más entusiasmo llegó a generar en las estudiantes, y aunque al principio no se entendiera muy bien, el norte se llegó a interiorizar mucho más y mucho mejor el trabajo en las dos áreas. Yo creo que este trabajo interdisciplinar es una estrategia importante que debemos seguir desarrollando. Es un punto de partida para empezar nuevos trabajos con las niñas en la medida en que ellas logran extrapolar lo que se ve en una clase a la aplicación de la otra y a su mundo en realidad. Cuando nosotros intentamos o logramos hablar con las niñas alrededor de lo que sintieron o de lo que vivieron dentro del proceso, se logra visualizar cómo ellas no solamente desarrollaron el trabajo específico que se les dio, sino que llevaron ese análisis un poco más allá de solamente la novela
la invitación es a desarrollar proyectos interdisciplinares que nos permitan generar esas conexiones entre el contexto que tenemos, entre los contextos que hemos vivido y esos conceptos que estamos intentando abordar en cada una de las asignaturas. Sería muy interesante lograr la intervención de otras asignaturas en estos proyectos. Hemos desarrollado también otros proyectos alrededor del área de sociales y de español, donde se han involucrado las TIC y ha sido un desarrollo de unos proyectos bastante ricos para las niñas, creativos y que les han generado aprendizajes importantes. Fue un trabajo, como ya lo dije, súper extenso y pues no fue nada fácil. Los grupos a veces era difícil coordinar los momentos en que se podía desarrollar el trabajo y los momentos en que no. Al final logramos complementar todo y unir todo y exponerlo frente a todo el colegio en la entrega de notas y logramos ver que el trabajo que hicimos no fue un trabajo fácil y que a pesar de ser un trabajo difícil logramos cumplir las metas que cada una se propuso y también nos ayudó muchísimo para diferenciar qué ocurría y qué realmente no ocurría y lo que era y no era como invento de Gabriel García Márquez y lo que ocurría de verdad. Yo creo que los resultados de este proyecto fueron muy satisfactorios, ya que en el diorama logramos ir más allá de lo que estaba solamente escrito, ya que en el diorama se muestran los detalles y en la parte de sociales también creo que los resultados fueron muy satisfactorios porque logramos generar un mayor entendimiento de los conceptos que estábamos trabajando, gracias pues, con el libro de Gabriel García Márquez. Los proyectos en general fueron muy dedicados y nos esforzamos mucho para lograrlos. Bueno, a mí me gustaron mucho los resultados, pues el día que hicimos la exposición final me pareció que todas habíamos hecho un trabajo pues muy grande, que era un proyecto que pues requería de mucho esfuerzo y mucho entendimiento, digamos así, tanto literario como social, pues en la parte de ciudad y urbanismo y todo eso, y me parece que tanto los planes como los dioramas explicaban muy bien lo que dice el libro de Macondo y pues tú veías los dioramas y podías entender muy bien lo que era el libro y podías básicamente entender las dinámicas sociales que intentaba mostrar Gabriel García Márquez. Entonces pues me parece que eso era lo más importante. Los resultados de mi grupo y de toda la generación en general fueron muy satisfactorios porque al final pudimos admirar todas las maquetas, todos los planos de 100 años de soledad y pudimos darnos cuenta que se pudo trabajar en equipo, que pudimos compartir entre nosotras y entender de una manera diferente, como comprender realmente 100 años de soledad a Macondo y pues fueron unos resultados muy valiosos y a fin de cuentas aprendimos mucho. De este trabajo aprendí, en cuanto a lo académico, aprendí a unificar las dos materias, ya que veía todos los conceptos que ya habíamos aprendido en físico y lo tenía que aplicar. Y aprendí también muchos valores de equipo, aprendí a manejar el tiempo, a ser responsable, a hacer mi parte del trabajo y a dar de todo de mí. Me pareció súper interesante que diferentes materias se unieran porque logramos ver diferentes temas desde diferentes perspectivas, pero a la misma vez con un mismo objetivo. Entonces logramos plantear lo que estábamos viendo en sociales, lo que era el plano, y lo que estábamos viendo en español, que era el libro de Gabriel García Márquez. Entonces logramos unirlo todo y diferenciarlo, pero a la misma vez compararlo para saber que realmente se relacionaban en todo. Yo creo que sí ayudó mucho, porque cuando leímos el libro, si lo hubiéramos hecho sobre la forma literal, pues habríamos entendido todo lo que eran las metáforas, lo de enseñar la soledad, las mariposas, todas esas cosas, pero solas. Pero cuando lo relacionamos con el urbanismo podíamos ver como realmente en nuestro contexto cómo cambia una ciudad. Pues tú ves ahora mismo Bogotá como una ciudad que ya está urbanizada, pero pues no te imaginas que un pueblito como era Macondo pudiera pasar por todas las etapas por las que pasó. Entonces creo que se complementaban tantos proyectos, pues como se complementaban los dos, y yo creo que pues la parte de sociales también ayudaba mucho a entender cómo se portaban las personas en el libro. Entonces ayudaba mucho a entender las dos materias y el libro. Al finalizar este proyecto puedo decir que aprendí muchísimo porque el trabajo interdisciplinar
nos ayuda a comprender un mismo proyecto desde diferentes aspectos. Entonces, por medio de la clase de sociales, aprendimos el espacio, el entorno, la geografía, y por el lado español entendimos la literatura. Entonces, al final es muy enriquecedor para aprender y comprender un libro como 100 años de soledad. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.